Bien, hermanos, qué linda la alabanza, ¿verdad? Nos edifica. Mayormente cuando tenemos un hermoso coro acá, que canta con el corazón. Nos deleitamos también nosotros con la alabanza. Nuestros cantos son inspirados en la palabra. Así que prestémosles mucha atención cuando cantamos y disfrutemos, hermanos, y recibamos ese mensaje contenido allí. Dios bendiga a las familias que nos visitan hoy nuevamente. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga al joven que invitado de Diego, ya lo conozco, pero levantemos nuestras manos por estas personas que hoy nos visitan, hermanos. Siéntanse en el mejor lugar entre nosotros. Cuando yo invito a alguien, yo le digo: te invito a mi iglesia. ¿Y cuál es tu iglesia? El Tabernáculo. Yo le digo: vieras qué belleza, vieras qué lindo estar allí. Hay muchísimos hermanos con un gran corazón, no te van a negar una sonrisa. Vas a encontrar uno que otro ahí bravusco, pero aman de corazón. Ya, hablemos bien de nuestra casa, hermanos. Hablemos bien de nosotros, porque yo me siento bien con ustedes. No sé si ustedes se sienten bien conmigo, pero yo me siento bien y disfruto verlos. Quisiéramos saludarnos, pues siempre, pero cuesta, ¿verdad? Pero desde acá yo los veo, hasta allá, la última banca. Los conozco a todos. ¡Qué bendición! Y bueno, ya hemos disfrutado. El postre fue antes. Ahora viene el mejor alimento, la comida, además la comida sólida, que vamos a extraerla directamente de la palabra, del texto, de la Biblia. Pero no significa que lo que ya se hizo no está bien. De hecho, el mensaje empieza ahí. Ese momento no es el más importante, sino que desde que iniciamos el culto, esto importa al Señor, y todo lo que se hace alimenta nuestra vida. Así que gracias a Dios por los hermanos que tienen la dicha de poder cantar, ¿verdad? Y poder dirigir nuestra adoración al Señor. Abran su Biblia, hermanos. Abran su Biblia allí en San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. Vamos a leer unos versos. San Mateo capítulo 16, verso 13 al verso 20. Amén, hermana Marlene. San Mateo capítulo 16, verso 13 al 20. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas, o alguno de los profetas. Verso 15. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Siéntanse, hermanos, pónganse cómodos y preparen su corazón, porque vamos a tratar de comprender el mensaje ahí. Cada trozo de la Biblia contiene un mensaje a nuestra vida. Uno empieza leyendo, no sé si a usted le ha pasado, te lee, se enriquece y no quiere dejar de leer la Biblia, porque hay un mensaje que está llegando directo a nuestro corazón. Y yo quiero pues que viajemos en este momento en nuestra imaginación. Vamos a viajar hasta Cesarea de Filipo y vamos a caminar ahí observando a Jesús, cómo Jesús habla con sus discípulos. Jesús va allí y en el camino luego sube a un monte. Usted ve los capítulos anteriores a la lectura que ya tuvimos, usted va a notar que acababa de suceder un gran milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús había alimentado ¿a cuántas personas? A 5,000, sin contar 4,000, sin contar hombres y mujeres, con unos pocos panes y unos pocos peces. Luego que termina, ya conocen ustedes la historia, Jesús sigue caminando y entonces va hasta Cesarea. Cesarea está en la parte norte de Galilea, ahí cerca del monte Hermón. Y se cuenta, hermanos, que allí, por ese lugar donde Jesús estaba caminando, llegan unos fariseos, siempre los doctores, los que creen que se la saben todo, llegan y quieren otra vez arrinconar a Jesús con sus argumentos. Pero después de que Jesús no ataca a los fariseos, sino que siempre Jesús responde con la idea de atraer, de convencer a los mismos fariseos, pues los fariseos se van y él sigue caminando con los discípulos. Y Jesús les advierte que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y los discípulos se pusieron a pensar, ¿está hablando de levadura? Quizá nos está queriendo decir que otra vez no trajimos pan. Ellos se quedaron así como en la luna. Levadura, pan, acaba de multiplicar los panes, alimentó a más de 4,000 personas y otra vez pensando en el pan. Jesús, usted lee los versos anteriores, se da cuenta que Jesús les da una explicación, pero no se la da tan directa. Entonces ellos entienden por fin de que Jesús no está hablando de pan físico, aunque allí cerca, en ese lugar, se cree que hay una gran piedra, hoy diríamos un peñasco muy grande, gigante, y sobre esa peña gigante que parece una muralla, hay una cueva profunda y negra. Los habitantes de la región creían, y hasta hoy he estado leyendo, creen que esa puerta es la puerta del inframundo. Esa cueva es la cueva que lleva directa a las personas al mismo infierno. Y entonces, allá adentro de la cueva, según la creencia grecorromana de esa época, pues ellos pensaban que ahí estaba un Dios, el Dios del pan. Miren cómo viene haciendo el milagro de los panes, luego los discípulos pensando en el pan, y luego se encuentran con una cultura donde ahí precisamente se adoraba al Dios pan. Y Jesús toma cada escena y aprovecha a Jesús cada escena para comunicar un mensaje
a los discípulos para enseñarles, para que ellos crecieran y comprendieran realmente el propósito de Jesús en la tierra. En ese preciso lugar de la cueva, podríamos decir que era como el epicentro de la confusión, el epicentro del paganismo estaba ahí. Yo creo que era el escenario, era la mesa de trabajo del mismo Satanás, acompañado con sus millones de demonios, donde planificaban cada astucia contra el mundo de la época. Y vea usted que la gente llegaba y sacrificaba allí, hacía sacrificios al dios Pan. La gente adoraba a ese dios Pan y hacía rituales. Tuve la oportunidad de estar trabajando con un grupo de jóvenes de la calle aquí por el lado de Escuintla y subíamos a una colonia. Yo recuerdo que yo subía en una moto que me prestaban una pasolita. A veces me llevaba ella y a veces yo la llevaba a ella. A veces ella me llevaba y a veces yo la empujaba. Me la prestaban y no teníamos cómo subir. Y subíamos ahí por los cañaverales donde están los ingenios de caña, donde muelen azúcar, hacen azúcar. Y subíamos y ahí yo no tenía una iglesia. Mi iglesia era un grupo de jóvenes de la calle donde cada sábado me reunía con ellos ahí. Tuve muchas experiencias trabajando con jóvenes y en una ocasión un adolescente como de 13 años se murió en mis brazos. Pues cayó a un río y me tocó llegar, a manera de anécdota, ¿verdad? Después no podía dormir. Pues cerca de ese lugar también hay unas grandes piedras, eran monumentos, y la gente de todo ese territorio hasta el día de hoy llegan y sacrifican gallinas ahí, gallinas negras y una que otra colorada. Yo decía, Amalaya, esa gallina en la olla. Ya, la gente sacrificaba animales ahí, como lo hacía también ahí en Cesarea de Filipo, donde la gente creía que estaba la cueva del dios Pan, pero en realidad yo decía, estoy pensando que era la cueva del mismo diablo, la cueva del mismo Satanás, la cueva de multitud de demonios concentrados ahí, reproduciendo la ignorancia, reproduciendo la inmoralidad, reproduciendo el pecado mismo en la gente, entre las familias. Los jóvenes crecían con una idea distorsionada, con una idea torcida. ¿Por qué no decir alejados de Dios? Por eso Jesús dijo en una ocasión que Él veía a las multitudes, ¿y a quiénes más? Y a las ciudades como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellas, porque así las veía Jesús. Donde no, si eran jóvenes metidos en el ocultismo, jóvenes que habían pactado con Satanás, jóvenes que quizás estaban endemoniados, una congregación ahí, precisamente adorando a un Dios equivocado. Por eso Jesús dijo que veía a estas personas, a estas multitudes, como ovejas sin pastor. Y hermanos, ovejas sin pastor ha habido desde Cristo hasta hoy. Son multitudes, hermanos. Gente que está adorando, tal vez no al Dios del pan, pero sí está adorando otras cosas, ¿sí? Y si usted se fija, hermanos, el mundo hoy, hombre, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo está la sociedad? Hoy los jóvenes andan en las calles como ovejas sin pastor, desorientados por las fuerzas del mal. No solamente los jóvenes, los viejitos también, un poco idos, desorientados, también perdieron el rumbo, perdieron la fe, perdieron el norte, la fe se perdió, se ocultó, se enterró. Ya, qué triste. No solamente estoy hablando de familias que han sido de alguna manera arrastradas por las fuerzas del mal. Hoy parece que las puertas del Hades, las puertas del inframundo están abiertas
de par en par. Porque desde ese lugar, desde esas puertas, desde ese lugar del infierno, se desarrolla toda una planificación malvada contra la humanidad actual. Y es por esa razón que nuestras familias están siendo borbandeadas por ideas, por ideologías modernas. Andan queriendo confundir a nuestros hijos. Muchos piensan que con ser, como dijo alguien por ahí, buenitas personas, creen que están bien y no hace falta. Ya más, ¿sabe usted? Aún ese pensamiento y esa creencia es un ataque del enemigo a la iglesia. Aún creer que solamente porque soy bueno estoy bien, aún ese es un problema gravísimo que el diablo ha soltado y está llegando por todos lados, hermanos. Hoy tenemos la puerta al inframundo en un celular. Solo toque ahí. Usted sabe cómo le hace, para allá, para acá, para acá. Usted sabe, es la puerta al mismo infierno si usted y yo no somos guiados por el Espíritu Santo. Y nos vamos a encontrar con una multitud de adoración, muchas escenas de adoración equivocadas al mismo Satanás. Y entonces es un problema, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Las redes sociales están llenas de noticias malas, ¿sí? Pero hay una noticia que el mundo no ha podido callar, a pesar de que nos han querido callar. Y esa noticia, hermanos, que el mundo no ha podido callar, es que la iglesia de Jesucristo ha permanecido firme. La iglesia de Jesucristo es una iglesia estable. ¿Cómo ve a la iglesia el Señor y cómo la ve usted? ¿Cómo la veo yo? Desde la mente humana, desde el ojo humano, vemos una iglesia zarandeada, una iglesia ya demacrada, una iglesia pues ya con mucha telaraña. No estoy hablando de la infraestructura. Una iglesia que ya camina chenca, como decimos, una iglesia que no está bien parada. Así la ve el ojo humano. Pero ¿cómo ve la iglesia del Señor? Una iglesia, dice, pura, sin mancha y, dígalo, sin arruga. Así la ve el Señor. Una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Ahora ya no, como que ya se perdió la costumbre de planchar. Hoy del alambre, ¿verdad? Como hoy corremos más, ya no hay tiempo para planchar. Pero yo crecí en una familia que sí planchaba. Y aquella ropa con aquellos quiebres, recuerdo yo. Qué excelente se veía eso. Bien planchadito, ¿verdad? ¿Quiénes planchan? No me respondan. Bueno, hermana Fulvia todavía. Sí, planchar. Dice que Cristo ve a la iglesia. ¿Cómo la califica el Señor? Como una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. ¿Es cierto eso, hermano? Pues sí, así lo dice la palabra. Eso de que usted y yo veamos a la iglesia papaloteando, Cristo no la ve así. Que solo pensamos en lo malo, mejor pensemos como Cristo piensa. Usemos el ojo de Dios para poder evaluar también a la iglesia. Aunque tengamos
muchas noticias amarillistas acerca de la iglesia, y las noticias que hoy vemos no son halagadoras. Análisis tal vez, algún análisis local, algún análisis global, no son, ese análisis no es muy alentador. Yo le quiero decir algo: Cristo tiene un criterio diferente a la iglesia. Y la iglesia está aquí en el tabernáculo, la iglesia está allá en la capital, la iglesia está en toda la zona de la capital, la iglesia está en todo el mundo, la iglesia está en los continentes, la iglesia está en todos los rincones de la tierra. Ahí está la iglesia. La gran pregunta es: ¿seré yo parte de esa iglesia? ¿Seré yo integrante de la iglesia? De ese reino dirigido y orientado por Jesús, que hasta hoy esa iglesia permanece de pie. La iglesia no es como un barquito a la merced de las olas. Estamos bien anclados en una realidad que no se sabe lo que es temblar, dice un escritor. Y por eso, hermanos, yo quiero que pensemos que aunque hayan malas noticias por allá, creamos lo que la palabra del Señor dice. La buena noticia es que existe una iglesia firme, una iglesia que permanece, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia inamovible. Así la ve el Señor. De lo contrario, Él no viniera. ¿Cuántos esperan al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Lo espera usted? Él viene por una iglesia. Que otros crean que no está, pues está equivocado. Él viene por una iglesia. Y Él va a recoger a esa iglesia. Aunque las puertas del Hades sigan abiertas, acechando veneno, maldad por todos lados, Cristo es quien defiende a su iglesia y lo hará por siempre, amados hermanos. Así que yo titulé este mensaje: vivos sobre las ruinas del mal, porque aunque no quede nada de pie, la iglesia permanecerá firme hasta el final, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos cimentados sobre la arena. ¿O qué decía el texto? Estamos cimentados sobre la roca, hermanos, sobre la roca. ¿Ya? Pero acompáñame con el texto, por favor. Vea lo que dice la palabra en el primer verso 18, para que ustedes me sigan y vean que el fundamento es la palabra. Y yo también te digo, ¿qué dice? Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo me imagino a Jesús mostrándole el peñasco que les hablé ahí en Cesarea de Filipo, y le señala la cueva. Hasta el nombre le da Jesús. ¿Ya? Pero, vea, hermanos, miren qué tremendo lo que pasa aquí. Jesús hace una distinción que es el puro cimiento de nuestra seguridad. No está hablando de la roca que Él señaló ahí en Cesarea de Filipo, sino que está hablando de sí mismo. Eso es lo importante acá. Él mira a Pedro, Él mira a Simón y le dice, después de que hace una serie de preguntas: ¿y qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensa la gente de quién soy yo? Algunos dicen que tú eres Elías. Otros que decían que tú eres de Juan el Bautista. Otros, algún profeta que haya resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Dice Jesús. ¿Ya? Yo creo que cuando Pedro le habla y hace esa tremenda declaración acerca de él, y que no fue revelada por ningún espíritu o sentimiento del mundo, sino que el mismo Dios se lo había revelado a él. Hermanos, esa expresión
tan maravillosa, tan grande y tan poderosa, a esa roca se refería Jesús. Cristo es la roca. ¿Cómo cantábamos? Levanta tu casa sobre la roca. ¿Ya? Simón, mira, vos sos, usar esa expresión, como una piedrecita que la puedo empujar con el zapato. Petros, tú eres Pedro, la palabra griega ahí es Petros. Tú eres como una piedra que yo pueda lanzar al mar. Una piedrita insignificante que puedes coleccionar en la playa. Tú, en otras palabras, ni siquiera lo pienses ser una persona tan importante. Quizá Pedro pensó que había sido el primero en responder durante las pláticas. Quizás Pedro pensaba tener algún mérito ya con Jesús por el lugar que Jesús le había dado entre los discípulos, tal vez ser considerado un líder. Posiblemente Pedro había cambiado, había mejorado su temperamento. Quizá ya no era el Pedro que sacaba la espada, aunque al final lo demostró que seguía siendo el mismo Pedro. Pero Pedro, hermanos, quizá quería escuchar algo de Jesús, algo bonito. Jesús pregunta a Pedro: ¿quién eres? ¿Quién soy? Pedro quería saber: ¿y yo quién soy para ti? Jesús le dice: tú eres Petros, una piedrecita, una piedra tan pequeña, insignificante. En otras palabras, hermanos, Pedro, todo argumento que él tuviese en su corazón, Jesús ya se lo había botado. Pero inmediatamente, hermanos, Jesús señala la inmensa montaña de piedra que tenía enfrente y dice: sobre esa Petra, pero Pedro, mírame a mí. Petra significa roca, grande, inmensa. Está hablando de su misma divinidad como Dios. Está hablando de su esencia. Pedro, sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. No sobre tú, Pedro. Si a ti todavía te gustan los machetes y todavía eres capaz de cortar orejas, no eres tú, Pedro, ni siquiera te lo imagines. Sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Hermanos, nosotros como iglesia entonces estamos cimentados en la roca que es Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta mañana? Cristo es la roca. Es la misma roca que se encontró Moisés en el desierto, la que se abrió como una fuente para que todo el pueblo bebiera agua. Era Cristo. Y Él sigue siendo esa roca donde sale agua viva para que la iglesia beba y se nutra, y que no esté ahí como una iglesia cabizbaja, una iglesia caminando apenas, como decimos, una iglesia deshidratada. No, Jesús ve que la iglesia es una iglesia que está firme, está derecha hasta el final. Pastor, pero yo no soy tan firme. Ese es problema suyo y mío. Él viene por una iglesia que está de pie, por una iglesia que está derecha, por una iglesia que no está pensando en regresar al mundial. Él viene por una iglesia que ha sobrevivido a través de los tiempos hasta el día de hoy. Esa Petra es la roca madre, el peñasco inamovible, hablando de Cristo mismo. Pedro estaba pensando mal. Y eso es como aquel hombre que se construye una cabaña bien bonita a la orilla del mar y se siente de maravilla, porque yo estoy bien, la paso re bien y yo soy bueno.
yo comparto con el necesitado, yo leo un texto una vez al día y estoy súper bien. Pero cuando viene el mar, sacude la cabaña y la bota porque no tiene fundamento. Porque sus cimientos son como las construcciones de hoy. Algunas, ¿verdad? Así por encimita, un plancito, mira, y construyamos la murita así, ya, tenés tu cimiento. A los años las casas bien gretadas por todos lados. El que construye su casa, su fe, sobre la roca inamovible que es Cristo, es un cristiano que permanece de pie hasta el final de su historia acá en la tierra, porque luego estará listo para pasar a la eternidad. Pero escúchenme bien, hermanos, la iglesia entonces no se sostiene por el esfuerzo que nosotros hagamos. La iglesia no se sostiene por cimientos de piedras pequeñas. Es que yo me las puedo, yo sí puedo. Mire, debemos considerar nuestra incapacidad. Creo que eso nos trae mejor beneficio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Considerarnos como que cada día yo necesito de Dios es lo mejor. Considerar que tenemos, hermanos, debilidades y flaquezas y que somos incapaces de sostenernos de pie es mejor. Eso es hacer un lado, botar el orgullo y dejar que la presencia del Espíritu transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida, para ser ese faro, esa luz, ser de esa manera. Cristo viene por una iglesia que está así, de pie y llenando la expectativa de Dios, pura, sin mancha y sin arruga. Significa una iglesia fiel, una iglesia que no se quiebra, una iglesia que permanece firme, derecha, porque Él es la roca inamovible, dice la palabra. Él es quien nos sostiene, hermanos, si estamos injertados sobre la petra que es Jesucristo. Así que los ataques sociales y las leyes de los hombres son como el rocío frente a un peñón de granito, dice un escritor, pero podría mojar la piedra, la superficie de la piedra, pero jamás van a mover la montaña que nos mantiene de pie, y es Jesucristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? ¿Lo ha experimentado usted? ¿Lo vive usted? ¿Lo disfruta usted cada día? Y eso nos mantiene vivos, hermanos. Experimentar a Cristo en nuestra vida es una relación, es una intimidad. No es cumplir con un programa que me lo han dado, es vivir siendo guiados con Él, por Él. Es caminar con Él, es ver sus milagros, es ver la multiplicación de los panes en mi mesa. Es ver, hermanos, cómo aunque las puertas del Hades estén abiertas, es ver su protección cada día, aunque Él no está garantizando que no me va a pasar nada malo en la tierra. Y eso lo mencioné el domingo pasado. ¿Quién no sufre penalidades si la iglesia tiene que deteriorarse físicamente? Ausentes del cuerpo, dijo Pablo. ¿Y qué más dijo? Pero presentes, ¿dónde? Allá. ¿Con quién, hermanos? Con la roca que lo atraía, que lo llamaba. Aquí nos vamos deteriorando. El chasis ya está flojo. Los engranajes ya están como flojitos. Aquí ya estamos caneando los procesos de la vida física. Algunos ya nos falta un que otro diente, nos caen los dientes, nos arrugamos. Solo yo me mantengo joven, dijo alguien. Aquí eso va a pasar.
Nadie se escapa del deterioro físico, emocional, pues nos mantenemos bien con Dios. Esa relación con Dios nos alimenta cada día, nutre nuestro ser. Y Dios nos ha librado de muchas cosas, físicamente hablando, de que una motocicleta se lo pasa llevando, de que usted sea atropellado por un carro, de que venga un terremoto y usted haya sobrevivido. La misericordia de Dios. Pero Dios nos quiere librar de algo más terrible, y es llegar al mismo infierno. Su iglesia se mantiene inamovible porque Él es quien la sostiene y la protege. Vea usted a Job. No, hombre, si pensamos en la vida de Job, todo se le derrumbó, pero Job, el alma de Job permaneció intacta hasta el final de sus días, al punto de poder tener la capacidad de glorificar y dar la gloria y la honra a Dios, aquel que había permitido los procesos. Pero la iglesia permaneció aún entre las cenizas. De verdad, sí. Pablo le dice a Timoteo: Timo, sopla, sopla, atiza, hay una brasita entre las cenizas, va a haber llama, ponle leña, sopla, sopla, hay una esperanza ahí. Por si creemos que esa chispa, que esa fe está entre la ceniza, la palabra te dice que hoy tienes que soplar. Y tienes que levantarte. ¿Saben por qué? Porque estamos cimentados ¿sobre quién, hermanos? Sobre la roca, y porque también somos un organismo viviente. No somos un edificio despeltrado, con repellos caídos, con telaraña en las esquinas. Somos un edificio, hermanos, que brilla, porque su arquitecto es Dios, y quien le hace el mantenimiento es Dios. El edificio se nos puede caer, nuestra casa donde moramos se nos puede caer, todo se puede caer, las calles de asfalto se grietan, todo, pero el Señor nos ofrece allá calles de oro. Y si no tiene un lugar para irse a bañar ahorita en Semana Santa, allá hay un mar de cristal. La esperanza de los fieles, la esperanza del cristiano no está en este mundo, por eso no se mueve, aunque le falte todo, permanece hasta el fin, permanece, no se agobia, es como la palmera, aunque parece que ya se va a quebrar, se vuelve a enderezar. ¿Cuántos somos la iglesia del Señor? Pero leamos lo que sigue diciendo, hermanos. Hay una promesa ahí que sigue en el mismo versículo 18. Una parte que ya me adelanté en el comentario. ¿Qué dice, hermanos? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta vida que Dios nos dio, hermanos, no se apaga con la presión ni del mismo diablo. ¿Y por qué te fuiste de la iglesia vos? Es que mis compañeros me presionaban. ¿Y por qué dejaste de cantar? Es que vieras cuánta presión sufrí. Se burlaban de mí. Mi novio me dejó. Ni con la presión del mismo Satanás, hermanos, se apaga esta vida que hemos encontrado en Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Jesús prometió que los ataques del mal no iban a tener la última palabra.
Cuando él habla de las puertas del Hades, como ya dije, se refiere a esos lugares oscuros donde el diablo planifica todo contra usted. Ahí está la mesa de trabajo, tomando Coca-Cola bien fría. Y ahí está la cañonera. Esta vez voy a atacar a fulano, dice. Dice que él es la iglesia de Cristo, por aquí le voy a llegar. Una pequeña grieta así tan chiquitita, el diablo se mete y hace estragos, si usted se lo permite. Pero para el diablo, las puertas cerradas y ventanas cerradas, y para Cristo, todo abierto de par en par. Es solo hermano Mario Vázquez dice amén. Para él, hermanos, un corazón dispuesto, abierto, para que él con su poder siga haciendo esa obra maravillosa. Porque aunque él vea a la iglesia así como la presenta el texto, tan literal, él sigue planchando a su iglesia. Este quiebre está un poco torcido, echémosle agüita. Él sigue ordenando. La iglesia floreciente, la iglesia brillante, esa iglesia pura, esa iglesia sin mancha, aún sigue siendo barro en las manos de Dios. Y seguiremos siendo barro en sus manos hasta que nos muramos. No se trata de que unos van más adelantados que yo. ¿Quién dijo eso? Todos estamos en ese proceso hasta el final de nuestra historia. Y vea usted, echemos un vistazo a la historia, por favor. ¿Qué hacían los emperadores romanos como Nerón, Diocleciano con los cristianos? ¿Acaso no les soltaban los leones para que se los comieran? ¿Acaso que no usaban a los cristianos como antorchas? ¿Verdad que sí? Y esa iglesia salió ilesa. ¿Acaso no tomaron a Juan, el discípulo de Jesús, y lo metieron en una caldera de aceite hirviendo y salió ileso? Para demostrar que aún con las fuerzas contra las fuerzas del mal, Cristo puede mantener ilesa su iglesia. Él lo puede hacer. ¿Y qué más conocemos en la historia, hermanos? Aparte de los coliseos llenos de cristianos muriendo y los mártires. Y la sangre de los mártires era solamente, y fue la semilla que hacía brotar más cristianos y más cristianos todavía. Y durante los siglos de oscuridad, donde la iglesia se desvió, la iglesia permaneció ilesa, la verdadera iglesia, no la iglesia tradicional. La iglesia de Cristo permaneció firme a través de ese declive de oscuridad. Y hay otros personajes a los que me quiero referir. Voltaire. Han oído de Voltaire, ¿verdad? Un gran filósofo francés. Él había aportado muchos recursos a la sociedad, a la educación, la libre expresión y entre otras cosas. Pero Voltaire, hermanos, fue alguien también que criticó la palabra de Dios, la Biblia. Y hermanos, según él hizo estragos. La Biblia fue quemada por montones en diferentes lugares, pero unos 50 años después de su muerte, las sociedades bíblicas llegaron allí. Algunos dicen que compraron la casa de Voltaire, otros dicen que la alquilaron. Llegaron ahí, se establecieron, hermanos, y la constituyeron en una sede para producir Biblias usando la misma imprenta, las mismas máquinas de Voltaire. Y ahora, ¿cuántas versiones tenemos de la Biblia en todo el mundo? Ni los grandes filósofos han podido hacerle nada a la iglesia. Porque es Cristo quien la sostiene hasta el día de hoy, amados hermanos. El comunismo ateo en Rusia
también intentó enterrar la palabra de Dios persiguiendo pastores, quemaron iglesias y hoy se cuenta que solo hay estatuas de sus dictadores allí tiradas en el lodo y sus plazas están vacías, mientras que la palabra de Dios sigue transformando vidas en cada rincón del mundo, porque es la palabra de la roca que no se detiene. Así que no somos parte de un club terrenal, de una reunión simplemente para compartir café y tomar café, y ya pasó. No somos un grupo, hermano. La iglesia no es un grupo solo para pasarla bien, alejado del bullicio y alejado de tantas cosas allá afuera. Somos una iglesia protegida por el Cordero. Somos una iglesia que sigue de pie porque está cimentado sobre la roca y porque también Cristo nos dio una autoridad especial, las llaves del reino. Y a ti te daré, le dijo Jesús a Pedro. ¿Qué le dijo? Las llaves del reino. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oiga bien, permanecemos firmes porque el Dios que nos sostiene nos entregó las llaves de la predicación. Él nos entregó, hermanos, esta oportunidad, porque Él ya no iba a enviar a ángeles a hacerlo, a predicar por usted. Ustedes y yo somos los embajadores del reino de Cristo. Nosotros, hermanos, somos los heraldos de Jesús. Somos los llamados a brillar. La iglesia brilla con su buen testimonio. La iglesia permanece ilesa aunque vengan ataques por todos lados, y aún esas cosas son testimonio vivo que tenemos y confiamos en un Dios que no está muerto, sino que vive para siempre. Estamos en la mano de Dios. Es como un castillo en la palma de la mano de Cristo. Ahí está usted. La mano que hizo el universo, la mano que hizo el espacio, el cielo sideral, todo lo que está allá, lo que han descubierto, todo eso, la mano de ese Dios creador lo sostiene a usted como un castillo firme. Alaban el nombre de ese Dios. Quiero invitarle que haga una oración de alabanza esta mañana y pueda decir como Pedro dijo. ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía ahora, recibiría el poder para pregonar las buenas nuevas, las noticias del reino de Dios. Él tenía autoridad. Hoy tenemos la autoridad del Cordero. Hoy tenemos la autoridad de la roca. Imagínense ustedes a un policía, allí donde circula mucho vehículo, el policía no tiene más fuerza que un camión de volqueo. El camión de volqueo viene, pero cuando el policía levanta la mano, los motores se detienen, porque la autoridad se la da el gobierno, se la da el Estado, pero su autoridad no se la ha dado el Estado, ningún gobierno. Nuestra autoridad se la dio el Señor. Pónganse en pie, por favor, hermanos, pónganse de pie y dé gracias a Dios. Yo quiero que se haga una pregunta. ¿Ya es parte usted de esa iglesia inamovible o aún no lo es? Está como afuerita. Mire, afuerita nos va a acorralar Satanás. Afuerita no está al alcance de la protección, porque usted no ha aceptado esa protección de Jesús. Pero si las puertas del Hades están abiertas, las puertas del reino de Cristo siguen abiertas hasta hoy.
para que usted pueda entrar libremente, así como el arca de Noé permaneció abierta por un tiempo mientras entraban los invitados, pero también dice la palabra que se cerró. Las puertas del reino se cerrarán, y hoy puede cerrarse. De hecho, en un instante puede cerrarse esa puerta. ¿Está listo usted? ¿No está comprometido con el Señor? Bien, pues ahí voy, un poco a regañadientes. Ahí me llevan de jaloncito. Está comprometido, se entregó usted al Señor de verdad. Entregó sus pensamientos, entregó sus motivaciones, entregó sus fuerzas, entregó sus capacidades. ¿Constituyó usted su cuerpo en un templo del Espíritu Santo? No. Son preguntas que usted debe hacerse. Yo no puedo evaluar su corazón. Yo no puedo decir nada de la iglesia, solamente lo que la palabra dice. ¿Cómo es la iglesia? Pero el llamado que cada uno debe entrar, eso es personal. Pregúntale ahí al hermano que tiene a su lado: ¿tú estás listo? ¿Has entrado o quieres entrar? ¿Qué tal si le hace la pregunta? ¿Cómo está, hermano? ¿Quieres entrar hoy? Pregúntele, ¿quieres entrar hoy? ¿Quieres venir? ¿Te has alejado un poquito? Ven. Ore con su vecino ahí, ore por él, oren los unos por los otros, ¿le parece? Y ahí, en ese silencio, en esa quietud, dígale: Señor, hoy reconozco que debo cimentar mi vida en ti únicamente, en la roca. Ser esa iglesia indica pedir perdón, indica arrepentimiento, indica caminar con Él hasta el extremo, porque aún la muerte ha sido vencida. La muerte no tiene ningún poder. Eso pensaban los mártires. Ni la muerte pudo detener a la iglesia, ni la hoguera pudo detener a la iglesia, ni las filosofías pudieron detener a la iglesia. Ningún criterio humano que venía del Hades, del mismo infierno, ha podido detener a la iglesia. Cristo es su Salvador, Cristo es su Señor. Levante sus manos y diga: yo pertenezco a Cristo. Cierre sus ojos y mientras los hermanos entonan este canto, usted ore. Toda mi
tinieblas. Ha venido tribulación, ha venido angustia, ha venido preocupación, pero aún seguimos creyendo en ti. Aún nos hemos mantenido ilesos, porque hoy estamos convencidos que lo hemos logrado no por nuestras capacidades, sino porque tú eres la roca que nos sostienes, Señor, de pie y vivos. No estamos de pie caminando como sonámbulos, estamos vivos. Es una fe viva, una fe que obra. Ahí estamos, Señor, esperando que tú nos lleves, tú vengas y nos arrebates a tu presencia. Yo quiero ser de esa iglesia que tú piensas que es una iglesia brillante, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, una iglesia inamovible, una iglesia que está predicando aunque yo no lo haga, quizá en algún momento, una iglesia que está yendo a los rincones del mundo aunque pareciese que aquí no se está haciendo. De todas formas, tú cumples tus propósitos, tus planes son realizados. Pero yo quiero ser parte de esa iglesia que no se detiene. Nos cuesta organizarlo quizás, nos cuesta estar juntos quizá, nos cuesta cantar juntos quizá, pero el llamado principal es a estar contigo, nutriéndonos de ti, dando a conocer esa experiencia para que otros también crean, que no crean en ti como algunos creían que eras Juan el Bautista, otros creían que eras Elías, otros algún profeta. Que el mundo crea, que el mundo que está en oscuridad vea la luz de Cristo, de ti, reflejada en nuestra vida, para que crean en la verdad y no crean a las mentiras, esas que salen del mismo infierno. Permítenos seguir siendo esa iglesia como tú la calificas, como tú la ves, y bendice la vida de cada uno de los presentes, bendice las familias, y gracias por la alabanza, gracias por la música que nos llevó a esta conclusión, y gracias porque aún tenemos la Biblia en nuestras manos, aun cuando ha sido motivo de persecución y grandes persecución y muertes. Gracias por mantenernos hasta hoy y permítenos caminar en medio de escombros, aun cuando todo se derrumbe, aun cuando estemos en un relajo, como decimos acá en Oriente. Permítenos caminar en medio de todo ello, siendo esa luz que brilla y la sal que da sabor para cumplir tus propósitos en gloria. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.